Hola, bienvenido a Aprende con Julián. Muy seguramente sabes que el perímetro del círculo es 2πr y que su área es πr cuadrado. Pero ¿te has preguntado de dónde salen estas fórmulas? En el video de hoy te voy a explicar y vamos a demostrar cada una de las dos. Vamos a comenzar con el perímetro. Tenemos nuestra circunferencia y esta es una circunferencia de radio r. Listo, perfecto. Aquí podemos ver que se puede formar un ángulo θ, el cual va a formarse a lo largo de la circunferencia. Voy a usar la fórmula que compara el ángulo, el radio y el arco, ¿no? Hay que tener claro que este es S, llamémoslo S, y es la longitud de la circunferencia, ¿sí? En una fracción de la misma, ¿sí? Digamos esta digamos, este sería el arco, y el arco va a depender del radio, ¿sí? Porque a mayor, si el radio es más pequeñito, digamos, por ejemplo, digamos, si el radio llegara hasta acá, ese, que es el arco, va a ser más pequeño. Y como nos podemos dar cuenta, también va a depender del ángulo, ¿sí? Porque por ejemplo, si tuviéramos un ángulo así, digamos, más pequeño, el arco también sería más pequeño. Entonces, eh, la fórmula que relaciona el arco con el radio y con el ángulo es la siguiente. Dice que S, el arco, va a ser igual a el ángulo por el radio. ¿Listo? Esa es la fórmula y muchas veces la vamos a encontrar es que θ va a ser igual a S sobre R. Sí, pero pues si pasamos a R acá es lo mismo. Listo. Simplemente utilizando esta fórmula, como necesitamos encontrar la longitud de toda la circunferencia, digamos, de todo este arco, pues simplemente va a ser que P, que es nuestro perímetro, digámoslo P, que es lo mismo que C, que es la longitud de la circunferencia, y que va a ser lo mismo que S, calculando para toda la circunferencia, o sea, que θ, si nos damos cuenta, va a ser 2π o 360 grados, ¿sí? Y hay algo que tener en cuenta y es que esta fórmula solamente va a aplicar cuando θ esté en radianes, ¿sí? O sea, aquí digamos, no podemos poner, digamos, 10 grados, 20 grados, no. Sino θ siempre tiene que estar en radianes. Como tiene que estar en radianes y es una vuelta completa, nuestro ángulo va a ser 2π. Entonces llamémoslo CC, digamos. Longitud de la circunferencia, el arco de la circunferencia, y simplemente va a ser, si reemplazamos θ, va a ser 2π por el radio 2πr. Y aquí está demostrada la fórmula del perímetro de un círculo. Ahora vamos con el área. Pues para el área también tenemos nuestro círculo como este y pues también de radio r. Listo. Como el área es toda la superficie que está al interior de la circunferencia, todo esto, entonces lo que vamos a hacer es calcular, digamos, si nosotros cogemos acá un triangulito así, digamos, ¿sí? Este. Nosotros podemos dividir la circunferencia en varias partes. La podemos dividir por la mitad, podemos dividir en 4 partes, la podemos dividir en 8 partes, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es calcular, parecido, digamos, cuando uno calcula el área de un polígono, el área de uno de estos casi triángulos que se forman, ¿sí? Como de esta porción, y multiplicarla por todas las porciones para encontrar el área completa del círculo. Entonces, si nosotros dividimos mucho la circunferencia, ¿cierto? Nos vamos a dar cuenta que cada vez la fracción se va a volver más pequeña, ¿cierto? Cada fracción, digamos que es así, ¿cierto? Con este círculo. Entonces, con este arco. Entonces, si nosotros lo dividimos cada vez más pequeñita, digamos, voy a utilizar acá, cada vez más pequeña y más pequeña y más pequeña, esto va a tender a ser un triángulo, pero un triángulo muy pequeñito, digamos, una cosa así, ¿sí? Y entre más dividamos, este arco cada vez va a ser más recto. Entonces, voy a usar esto para demostrar la fórmula.
Cada uno de estos triángulos, así como curvos, tiene una altura, ¿cierto? Digamos, esta va a ser la altura de eso, ¿sí? Lo que vamos a hacer es calcular el área de cada uno y multiplicarla por la cantidad de triangulitos que haya. Entonces, si calculamos h nos damos cuenta que va a ser el mismo radio. ¿Por qué? Porque va a ser la distancia que hay desde el centro hasta acá, casi hasta la base del triángulo. Y si el triángulo es cada vez más pequeño, prácticamente que va a ser casi el mismo radio, ¿sí? Entonces h va a ser igual al radio del círculo. Y como esto cada vez es más pequeño, entonces tenemos que calcular la base. Entonces, como ustedes saben, la fórmula para calcular el área de un triángulo, ¿cierto? El área de un triángulo es base por altura dividido 2. Entonces, nuestra altura ya la conocemos, que va a ser el radio, ¿sí? Y la base va a ser esta de acá, ¿sí? Que cada vez va a ser más pequeña. ¿Sí? O sea, digamos que lo dividimos en infinitas partes, un número muy grande, digamos, dividimos el círculo en 1000 partes, en 1.000.000 de partes. Entonces, cada vez la base va a ser más pequeña. Necesitaremos calcular esa base. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? De la siguiente manera. Sabemos que la longitud de la circunferencia es 2πr. Entonces, nuestra base, pongámoslo acá, la base va a ser igual a 2πr dividido n, ¿sí? Pero n va a ser un número muy grande. Pero lo pongo en n, pues puede ser cualquier número, pero n, tengamos en cuenta, voy a poner acá, n va a tender, digamos, al infinito, para ponerlo en esos términos. Un número muy grande, 1.000.000, 10 millones, bueno, en fin. Para que esto sea cada vez más pequeño y podamos calcular todo el área. El área de cada triángulo, lo voy a poner a escribir acá, ¿cierto? El área de cada triangulito va a ser igual a base, que es 2πr sobre n, por la altura. La altura dijimos que era r, ¿cierto? La altura de cada triángulo dividido 2. Entonces hacemos aquí productos, voy a poner acá para que, ¿sí? Entonces producto de medios, el producto de extremos, este sería 1 acá, este multiplica aquí, este multiplica aquí, entonces nos quedaría 2pi r, este r multiplica acá, entonces quedaría r cuadrado dividido 2n, ¿sí? 2 por n, y este 2 se cancelan, entonces nos queda que el área de cada triangulito de estos pequeñitos, de estos, va a ser igual a pi r cuadrado dividido n. Listo, ya teniendo pi r cuadrado dividido n, es el área de cada triangulito, para calcular el área de todo el círculo simplemente va a ser sumar cada uno de esos de las áreas de cada triángulo, ¿sí? De cada uno de esos triángulos, pero como son, ¿cuántos triángulos van a ser? Van a ser n triángulos. ¿Por qué? Porque dividimos toda la circunferencia en n partes diferentes. Cada triangulito de estos va a ser una parte de n. Entonces simplemente el área del círculo completa va a ser igual a la suma de cada uno de estos triangulitos, ¿sí? Pero al sumar el mismo valor, un número de n veces va a ser la multiplicación, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo aquí, sumo el área 1 más el área 2 hasta n, ¿sí? Infinitas veces va a ser lo mismo que multiplicar una sola área, o sea, el área de un triángulo, porque todas estas áreas son las mismas, por n, porque lo dividimos por n partes. Y simplemente aquí va a ser que cada área es pi r cuadrado dividido n, ¿cierto? Es esta. Y lo vamos a multiplicar por n veces, ¿sí? Entonces n se cancela con n y finalmente esto nos da que el área va a ser igual a pi por r al cuadrado, que es el área del círculo. Entonces, ya sabes, si el video te gustó y aprendiste, puedes dar like, suscribirte y nos vemos en un próximo video.